Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto compartir con ustedes ya esta última clase correspondientes a la unidad número 4. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Iniciamos de forma inmediata y vamos a presentar en pantalla justamente el documento correspondiente a la tarea. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 4, propiedades y niveles de organización de los seres vivos. Y en esta última clase, en el subtema número 4, vamos a analizar los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Dice lo siguiente, desarrolla la siguiente actividad. Dice, realiza un mapa mental sobre los niveles de organización de los seres vivos. La información debe ser completa de acuerdo a la información del material de apoyo. Ustedes tienen que guiarse en el material de apoyo para justamente construir su mapa mental. Obviamente que tiene que estar el tema central, son los niveles de organización de los seres vivos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos de imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea es fundamental. Eso lo tienen que hacer en la parte superior. Y posteriormente proceden con, en este caso, con el desarrollo de su mapa mental, de su organizador gráfico. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema los niveles de organización de los seres vivos, las propiedades de los seres vivos y la clasificación taxonómica correspondientes a la semana 4 de fecha 25 de noviembre de 2025. Esta tarea permite entregas desde el 25 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 10 de diciembre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de diciembre. Esos son los temas fundamentales en función del desarrollo de esta actividad y última actividad que tienen dentro de la unidad número 4. Es lo que tienen que hacer una vez que se les ha facilitado toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última actividad, a su tarea. Vamos a iniciar a continuación con el desarrollo de las actividades correspondientes al tema que se encuentra planificado para esta hora. Propiedades de los niveles de organización de los seres vivos son las actividades que nosotros vamos a ver. Cuando hablamos de los niveles de organización de los seres vivos poseen una complejidad creciente. Incluyen niveles químicos, subatómicos, atómicos y moleculares. Tenemos también niveles celulares, que es las células, los niveles pluricelulares, que son los tejidos, los órganos, los aparatos, los sistemas y obviamente el individuo, y los niveles ecológicos, que son la población, la comunidad, el ecosistema, bioma y biosfera. En la siguiente tabla que vamos a ver a continuación, vamos a analizar los diferentes niveles de organización y los subniveles más representativos que los componen. Y vamos a ver justamente acá a continuación cómo están constituidos, obviamente, esta organización. Tenemos los niveles y tenemos los subniveles representativos. Cuando hablamos del nivel celular, obviamente estamos hablando de la célula como su nivel representativo, que es la célula es la unidad fundamental de la vida. Hay seres vivos constituidos por una sola célula. Son los organismos unicelulares, por ejemplo, el paramecio. Por otra parte, están los organismos pluricelulares en los que las células que los forman se especializan según la función que llevan a cabo, por ejemplo, en animales y en vegetales. Cuando hablamos en la siguiente clasificación o en el siguiente nivel, vamos a hablar de los seres pluricelulares. ¿Cuáles son los pluricelulares? Los que están compuestos de más de una célula. Están compuestos por varias células, las cuales se han ido agrupando de acuerdo a la función que van a desarrollar dentro del organismo. Y cuando hablamos de estas estructuras, en primer lugar está el tejido. ¿Qué es el tejido? Es el conjunto de células parecidas que realizan las mismas funciones y tienen el mismo origen. Por ejemplo, el tejido conectivo. En cuanto al órgano, es el conjunto de tejidos que funciona coordinadamente en el desempeño de la función concreta, por ejemplo, el corazón. Pasamos al siguiente nivel.
que es el sistema. ¿Qué es el sistema? Es un grupo de órganos que participan conjuntamente en la realización de una función vital, por ejemplo, el sistema circulatorio. Esto en cuanto a estas estructuras y pasamos al organismo pluricelular que es el individuo. ¿Qué es el individuo? El individuo es el ser vivo constituido por múltiples células organizadas en tejidos, órganos y sistemas, por ejemplo, el ser humano. Ese es un individuo y como ello, obviamente, todos los individuos que existen en la naturaleza dentro de la clasificación taxonómica que nosotros ya vamos a ver más adelante. Así como tenemos estructuras o niveles internos, como son las estructuras cuando hablamos de pluricelulares, también tenemos niveles externos y dentro de ellos tenemos la población. Y la población vamos a ver que se divide en dos determinaciones que son la población y tenemos la comunidad. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un espacio determinado. Por ejemplo, la población de atunes en el océano. Ellos obviamente son un conjunto de individuos de la misma especie que conviven al mismo tiempo en un determinado espacio. Cuando hablamos de una comunidad, es el conjunto de poblaciones. Obviamente la comunidad abarca todas las poblaciones, dicho de otra manera. Entonces, el conjunto de poblaciones de diferentes especies que establecen relaciones entre sí. Por ejemplo, la comunidad marina. Entonces, ahí están diferentes especies, ¿no es cierto?, unidas, entrelazadas. Y dentro del punto de vista ecológico, tenemos el ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Es la comunidad de poblaciones que viven en un mismo entorno físico y establecen diferentes tipos de relaciones entre todos sus integrantes. Por ejemplo, el ecosistema terrestre y marino. Y dentro de este tenemos el bioma y tenemos la biosfera y vamos a ver cuáles son o cuál es el que contiene uno a otro. ¿Qué es un bioma? La bioma es una agrupación de ecosistemas terrestres con características comunes que constituyen grandes áreas que comparten clima, vegetación y fauna. Ese es un bioma. Mientras que la biosfera proviene del término griego bios, que significa vida, y paria, que obviamente se determina como esfera. Por lo tanto, es la capa del planeta Tierra en donde se desarrolla la vida, donde nosotros desarrollamos todas nuestras actividades. Entonces ahí nosotros podemos ver, podemos ir analizando justamente los diferentes niveles y los subniveles representativos de cada uno de los niveles que hemos visto. Entonces hemos visto el nivel celular, tenemos los seres celulares, unicelulares y pluricelulares. Cuando hablamos de pluricelular, hablamos de tejidos, órganos, sistemas y el individuo. Cuando hablamos de población, hablamos de la población como tal y también de la comunidad. Y cuando hablamos desde el punto de vista o del nivel ecológico, hablamos de ecosistemas, biomas y biosfera desde lo más pequeño hasta lo más a grande. Entonces, en cuanto a estas actividades. Vamos a hablar a continuación sobre las propiedades de los seres vivos. Los organismos vivos presentan una serie de propiedades que le confieren ciertas cualidades, conocidas como características. Los sistemas inanimados no poseen propiedades. De acuerdo con Audrey y Mayer, podemos describir las siguientes características. En primer lugar, los seres vivos tienen una estructura organizada cuya unidad básica es la célula. Su complejidad va en aumento. Otra de las características es que los seres vivos tienen la capacidad de adquirir energía y materiales del exterior y la transforman en metabolismo. A través de este proceso, obviamente, ¿qué es el metabolismo? Otra de las características es que los seres vivos tienen capacidad de autorregulación, como es la homeostasis. Los seres vivos tienen capacidad de crecer y desarrollarse según un programa genético denominado crecimiento. Los seres vivos tienen la capacidad de responder a estímulos del medio ambiente, lo cual es conocido como irritabilidad. Los seres vivos se reproducen utilizando una huella molecular llamada ADN, que es el proceso de reproducción. Y por último, los seres vivos tomados como un todo tienen capacidad de adaptarse y evolucionar. Esa es la característica en cuanto al poder de adaptación. Aquí tenemos el siguiente mapa, un mapa conceptual en el cual nosotros vamos a ver cómo está constituido, las características de los seres vivos. Y tenemos una organización, de acuerdo a la organización y complejidad, tenemos el metabolismo, tenemos la irritabilidad, el crecimiento, la reproducción, la homeostasis y por último la adaptación.
¿En qué consiste la organización y complejidad? Tenemos el nivel subatómico, el molecular, el pluricelular y la comunidad, que a su vez obviamente está constituido desde el punto de vista atómico, celular, de la población y también del ecosistema. Cuando hablamos del metabolismo, el metabolismo se subdivide en anabolismo y catabolismo. El anabolismo sintetiza mientras que el catabolismo degrada, y eso nosotros ya lo iremos viendo en las siguientes clases. La irritabilidad es la respuesta frente a un estímulo, sea este interno o sea externo. El crecimiento es el aumento de tamaño de las células o del número de células que le permitirá crecer al individuo. La reproducción puede ser de dos tipos, puede ser sexual y también puede ser asexual. En relación a la homeostasis, es la capacidad que tienen los seres vivos de mantener el equilibrio de su medio interno, regulando la temperatura corporal, el pH, la cantidad de agua, las sales y la glucosa. Y por último, la adaptación es la manera como los seres vivos se adaptan a diferentes condiciones, como la luz, la temperatura, los tipos de nutrientes, entre otras características que les permita sobrevivir. Esas son las características fundamentales en cuanto a las características de los seres vivos. Aquí tenemos un cuadro sinóptico, un cuadro conceptual, en el cual obviamente se encuentra sintetizado toda la información que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en el transcurso de esta clase. A continuación, justamente vamos a ver, y es importante saber, sobre la clasificación taxonómica. Vamos a ver cómo las ciencias naturales han ido clasificando, les han ido agrupando a los seres vivos de tal manera que sea fácil su estudio, sea más sencillo poder analizar y poder estudiar. Y dentro de estas características vamos a ver qué es la clasificación taxonómica, pues en el siglo XVIII, Linneo desarrolló el sistema de nomenclatura binominal y estableció que los seres vivos se podrían agrupar de forma jerarquizada. Cada categoría recibe el nombre de taxón, las especies se agrupan en géneros, los géneros en familias, las familias en órdenes, las órdenes en clases, las clases en phylums y los phylums en reinos. Observa esta clasificación taxonómica. Aquí tenemos justamente a un costado, tenemos la siguiente tabla, que tenemos la categoría taxonómica, los taxones de un ratón común y los taxones del ser humano. En cuanto al reino, obviamente el reino del taxón del ratón es animal, el taxón del ser humano igual es animal, el filum es, del ratón es cordado, del ser humano también es cordado. La clase del ratón es mamífero, el ser humano también es mamífero. El orden del roedor es roedoris, del ser humano es primates. En cuanto a la familia, el ratón pertenece a la familia de los múridos, mientras que el ser humano pertenece a de los homínidos. El género del ratón es mus, mientras que del ser humano es homo. La especie del ratón es musculus, mientras que del ser humano es Homo sapiens. Ahí de esa manera, obviamente, van viendo las clasificaciones, las características fundamentales de los seres vivos. La especie es un concepto básico tanto para la nomenclatura como para la clasificación de los seres vivos. Una especie es un grupo de individuos que se reproducen entre sí y originan seres fértiles y similares a sus progenitores. El nombre de una especie se compone siempre de dos palabras de lengua latina. Es un sistema de nomenclatura conocido como nomenclatura binominal. La primera palabra es el nombre del género o nombre genérico, corresponde a diversas especies con características similares. La primera letra del nombre genérico se escribe siempre con mayúscula, ojo con eso. La segunda palabra es la que se le asigna a una especie dentro de su género, es el epíteto específico. La primera letra se escribe siempre en minúscula. La nomenclatura binominal permite generar los nombres científicos de los seres vivos se escriban siempre con letra cursiva y o en su defecto o mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, tenemos Canis lupus correspondiente al lobo y obviamente al perro doméstico como Canis familiaris.
Entonces ahí se cumplen las determinaciones que nosotros hemos visto en cuanto a las características del sistema de nomenclatura binominal, justamente lo que vimos la categoría del taxón, los taxones, obviamente en cuanto a las categorías, el reino a que pertenece, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Sobre todo el género, estos dos animalitos son del género Canis. Las familias se dividen o la especie se divide diferente, porque el uno es lupus cuando se refiere al lobo y familiaris cuando se deriva, obviamente, o se refiere al perro doméstico. En el ejemplo anterior se observa que los animales representan, que los animales representados pertenecen al género Canis. Las distintas especies se nombran añadiendo el nombre genérico anterior al epíteto específico característico de cada uno. Por ejemplo, Canis lupus para el lobo y Canis familiaris para el perro. Y a continuación se describen algunas características que permiten diferenciar los cinco reinos de los seres vivos. Y vamos a ver a continuación, y justo tenemos este cuadro donde nosotros vamos a ver, recordemos que la naturaleza o los reinos de la naturaleza son cinco. Y dentro de estas características vamos a ver cuáles las células, el tipo de nutrición, la organización y si tiene o no pared celular cada uno de ellos. Vamos a ver. Y nosotros en cuanto a los reinos tenemos el reino Monera, tenemos el Protoctista, tenemos el Fuji, tenemos Plantae y Animalia. Cuando hablamos del reino Monera, están representados por las bacterias, son seres unicelulares. Su, tip- su tipo de célula es una célula procariota. Su nutrición es autótrofa. Eso quiere decir que se autoalimentan ellos mismos. Su organización es unicelular y la pared celular tiene una pared celular que contiene mureína. En cuanto al reino protoctista, está representado por algas rojas, algas pardas, diatomeias, dinoflagelados y protozoos. Su tipo de célula es una célula eucariota. Su nutrición es autótrofa, su organización es unicelular, pero también puede ser pluricelular. Su pared celular presenta en ciertos grupos y de composición variable. Entonces, es indistintos, de acuerdo a cada especie, obviamente presentan una pared celular. El reino Fuji está representado por los mos y las zetas. Su tipo de célula es eucariota, su nutrición es heterótrofa. eh, Su organización es unicelular, pero también puede ser pluricelular y tiene una pared celular que contiene quitina. En cuanto al reino Plantae, está representado por las plantas con flor y sin flor. Su tipo de célula es eucariota, su nutrición es autótrofa, ello quiere decir que ellos mismos sintetizan sus propios alimentos. Su organización es pluricelular, eso quiere decir que está compuesto por muchas células. En cuanto a la pared celular, obviamente tiene una pared celular que contiene celulosa. En cuanto al reino animalia, está representado por los animales, tanto vertebrados e invertebrados. Su tipo de célula es eucariota. En cuanto a su tipo de nutrición, es heterótrofa. En cuanto a la organización, son pluricelulares. En relación a la pared celular, los animales, el reino animalia, no tiene pared celular. Esas son las características fundamentales en cuanto a los reinos de la naturaleza y obviamente sus características en función de células, nutrición, organización y si tienen o no pared celular. Los reinos de la naturaleza son cinco, son el reino Monera, Protoctista, Fuji, Plantae y Animal. Esas son las características que nosotros hemos ido analizando y hemos ido viendo en el contexto de la presente clase. Es un tema bastante sencillo, pero hay que ponerle mucha atención, sobre todo en la clasificación taxonómica, que ahí es un poco de pronto que se pueden llegar a confundir en cuanto a la escritura de las diferentes nomenclaturas. El resto, en relación a los niveles de organización de los seres vivos, es sumamente fácil, pues partimos de lo más sencillo hasta lo más complejo, tanto de la parte interna de los seres vivos como en el ecosistema o en el entorno que los rodea. Esas son las características fundamentales. Señoras y señores, ha sido un gusto haber compartido esta hora de clase con cada uno de ustedes. Les espero, obviamente, la próxima semana. Que tengan un feliz resto de semana, una excelente tarde y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, un feliz resto de semana.